pero el trabajo de la campaña es así. Flaco, muchas gracias. Un amigo que cumple la palabra. Fue mi jefe en gobierno. Después siempre hemos trabajado para cumplir con el pueblo de la provincia de Buenos Aires, con nuestro distrito. Un ejemplo de Chivilcoy. La verdad que la ciudad de Chivilcoy es una ciudad distinta de cuando Randazzo fue ministro del gobierno de la provincia y de Nación. Igualmente Mar del Plata, un orgullo de un amigo de Orense y de Mar del Plata, que tengo el orgullo de decirles que mi viejo hacía política con él allá por los años cuando él era estudiante en Mar del Plata, en el MIT, glorioso MIT, con Coco Rojas y demás gente en Dolores. Así que el otro día me emocionó escucharlo en Dolores, en Radio Dolores, que hablaba de ese tiempo que el año pasado murió mi viejo y me hacía recordar ese tiempo que me contaba mi viejo que estaba con el MIT de Dolores. Así que gracias y no perdemos más tiempo. Queda a disposición de ustedes. ¿Eh? Pregunten. ¿Querés hacer la introducción, Flaco? No. Me parece que va a ser mucho más útil si te hacen preguntas, como quieran. Nosotros conformamos, bueno, buenas noches. Gracias, Vasco. Lo conozco hace años, al Vasco, a muchos de los que están acá. A ver, nosotros hemos conformado un espacio con diferentes sectores, inclusive, digamos, parte de los integrantes de la lista responden a la sociedad civil y a los temas que para nosotros son de vital importancia, que debe plantearse en la agenda legislativa a partir del próximo año. De hecho, la segunda candidata a diputada nacional es Carolina Castro, es la primera mujer que integra la Unión Industrial Argentina, es directora y dueña de una pyme muy importante que produce autopartes para una empresa emblemática automotriz como es Toyota. Nosotros decimos, Gustavo, ¿quién mejor que ella puede plantear, digamos, cuáles son los problemas que tiene ese sector? Un sector que tiene que, digamos, que tiene que ser fundamental para los próximos años en Argentina, si la Argentina sí quiere crecer y quiere generar trabajo. Bueno, en tercer término, Gustavo es un hombre formado en el desarrollismo, con un gran bagaje intelectual, gran intendente de Mar del Plata, que también integra un espacio muy interesante que es el vecinalismo de la provincia de Buenos Aires, que hoy nos acompaña también en este espacio político. En cuarto término, una docente que es Valeria Iglesias, es una docente que ha hecho toda la carrera docente y que tiene una visión muy interesante de lo que hay que hacer en materia educativa. Para nosotros también es un tema que debe estar en la agenda legislativa y debe estar en el centro de discusión de esta campaña electoral. En quinto término lo integra Adrián Berdini, es un hombre de la Universidad de La Matanza, es el responsable del deporte de la Universidad de La Matanza y integra el deporte con la educación y la salud. Es decir, como ustedes ven, es una lista amplia, diríamos, que pretende fundamentalmente, digamos, ser una alternativa para el conjunto de los argentinos que van a votar en la provincia de Buenos Aires el próximo 12 de septiembre y creemos que deben romper la trampa que nos han llevado estos dos espacios políticos, que nos han condenado con diferentes relatos a una Argentina, diríamos, que no ha resuelto ninguno de los problemas estructurales. Macri vino a resolver la inflación, la pobreza, y terminó con más inflación, con más pobreza, con más desocupación y más endeudamiento. Y este gobierno está transitando un rumbo equivocado, que nosotros creemos que debemos revertir. Y nosotros somos una alternativa, sin lugar a dudas somos una alternativa porque tenemos propuestas, porque tenemos una historia común de haber cumplido con la palabra, cosa que no es muy común en la política. Nosotros no somos Massa, no somos Alberto Fernández, nosotros hemos honrado la palabra. Yo en el 2009, cuando se pidió que seamos candidatos testimoniales, yo decidí no serlo. En el 2015, cuando se me pidió que sea candidato a gobernador, había tomado un compromiso con los bonaerenses, con los argentinos, diciendo en reiteradas oportunidades que no iba a ser candidato a gobernador. Y no porque pensaba que no era importante, sino porque pensaba que era más importante honrar la palabra. Tal vez algunos piensan que soy un tonto, pero bueno. En fin, yo creo que es muy importante el tema de poder, digamos, cumplir con lo que uno se compromete públicamente. Y en el 2017 se me ofreció ser diputado nacional con Cristina, y yo le dije a Cristina que no iba a acompañar, porque yo tenía ya otra visión de lo que había que hacer en la Argentina. Y bueno, y el tiempo, lamentablemente, me dio la razón. La Argentina está en un proceso de estancamiento muy importante. Hace 10 años que no crece, hace 10 años que no genera un solo puesto en el sector privado.
hace años que se viene deteriorando la calidad educativa, la inseguridad son alarmantes, entonces me parece que insistir en hacer lo mismo, el resultado va a ser lo mismo. Así que pretendemos que el 12 de septiembre la sociedad, digamos, transforme ese desánimo, esa bronca, esa decepción en la posibilidad de ir a votar y que vote libre de conciencia, pensando que está votando lo mejor para sus hijos, para su familia. Así que también aprovechamos este momento para decirles a quienes nos están escuchando que es importante generar conciencia de la necesidad que haya alta participación en esta próxima elección. Randazzo, usted habla de un rumbo equivocado. ¿La economía es un rumbo equivocado? ¿Tiene proyectos como para poder resolver o por lo menos presentar propuestas para resolverla? Por supuesto, mire, el principal problema que tiene la economía argentina es la inflación. Y la gran pregunta que se hacen es, digamos, ¿por qué no se resuelve como lo ha resuelto el resto del mundo? Y nosotros sabemos decir con Gustavo, nuestro equipo, nosotros hemos decidido vivir una economía de mercado y la economía de mercado tiene leyes que ni siquiera nosotros tenemos posibilidades de incidir sobre las mismas leyes, esas leyes las dictan los países más poderosos. Entonces lo primero que tenemos que tener es que hay que respetar las leyes del mercado. La idea de que somos distintos nos ha condenado al fracaso en Argentina. La Argentina tiene un nivel de inflación mensual similar a la que tienen anualmente los países de la región. Chile, Paraguay, Bolivia, Perú. No dije Uruguay porque Uruguay tiene la que Argentina tiene en 2 meses. Entonces, digamos, la Argentina tiene un problema estructural grave que no nos permite que haya ahorro. Si no hay ahorro, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay capital humano. El ahorro, digamos hay una política de desincentivo del ahorro. Fácil, lo pueden comprar cualquiera de ustedes. Hoy un banco regulado por la tasa del Banco Central, hasta 2 millones, 37% de tasa, más de 2 millones, 34% de tasa de interés le pagan. Y en realidad la inflación es de 52 puntos. Y arriba el que tiene ahorro le graban el ahorro. Entonces, eso es un daño muy importante porque en realidad ahí no tenemos capacidad de invertir, si no tenemos ahorro, y no tenemos un sistema donde apalancarnos financieramente y por supuesto no crece la economía. Más allá de todos los gastos más allá de todos los daños que nos hace una inflación que carcome el poder adquisitivo del salario, que no nos permite tener precios de referencia, digamos que hay una distorsión de los precios relativos. ¿Cómo se soluciona ese tema? Mire, primero bajando el déficit. No es una cuestión de derecha o de izquierda, no es una cuestión ideológica el déficit. Es como si en su caso usted gasta más de lo que entra. En la economía pasa lo mismo. Ahora eso quiere decir que hay que ajustarnos, lo que hay que hacer es fijarse el gasto, la inversión y fijar prioridades. Para nosotros un Estado que fija prioridades es un Estado que presta servicios de calidad, educación, salud, seguridad y tiene un plan de desarrollo y un desarrollo en infraestructura, ninguna otra cosa. Entonces, hay que resolver el déficit porque el déficit en realidad, si uno gasta más de lo que entra, tiene 3 alternativas para financiarlo. Más impuestos, está claro que nosotros creemos que hay que bajar impuestos en Argentina, sobre todo al sector productivo, o se endeuda, estamos diciendo que la Argentina tiene una tasa de endeudamiento del 16% en dólares, o en realidad emite, si emite, tiene inflación. Entonces, hay que ir por otro camino. Primer dato importante, hay que bajar el déficit fiscal que tiene la Argentina. Vuelvo a repetir, eso no significa resignar la calidad de servicio que presta el Estado, al revés. Podemos mejorarlo si establecemos cuáles son las prioridades. Segundo tema, tenemos que mejorar la balanza comercial. Y en ese sentido el gobierno está tomando una decisión equivocada, que es limitar las exportaciones, por ejemplo, de carne, en una zona como esta, agrícola ganadera. Es al revés, tenemos que tener un proyecto de promoción de las exportaciones. ¿Nosotros qué decimos ahí? Al sector productivo, que produce y exporta materias primas, cuando pasa el promedio de lo exportado en los últimos 2 años, le bajamos el 50% de las retenciones. Si pasa el promedio exportado en los últimos 2 años, no estamos resignando recursos fiscales, no estamos haciendo irresponsabilidad política. Y si exporta, valor agregado, tanto de origen industrial como de origen agropecuario, por encima del promedio, no le cobramos retenciones. Ahora, tiene que haber seguridad, tiene que haber certeza. El gran problema que tiene Argentina es que hay incertidumbre. Entonces nadie toma decisiones. Uno toma decisiones en materia económica pensando en el futuro. Voy a seguir teniendo trabajo, voy a poder pagar la cuota, siempre. Entonces la Argentina no brinda certeza de cara al futuro. Tercer tema, la emisión de dinero. Tiene que ser, de acuerdo a la demanda de dinero, porque si el problema del déficit se resuelve con la emisión de dinero, sería muy fácil. ¿Está claro? Porque naturalmente la emisión genera inflación. Sobre todo cuando no va acompañado de un crecimiento, del Producto Bruto Interno, se produce mayor cantidad de bienes y servicios, entonces, ahí tiene sentido. Y por último,
un tema central es el tema de buscar que haya, digamos, cada vez más trabajo formal. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un gran desafío que es empezar a resolver dos temas centrales. Gran parte del déficit que produce el sistema previsional argentino y el tema de mejorar la performance de aportantes activos versus pasivos, para mejorar las acciones. Esos son los 4 ítems. En materia laboral pretendemos poner sobre la mesa la discusión de una nueva ley. ¿Por qué? Porque hay 51% de argentinos que están en la informalidad. Entonces, esto es una discusión que hay que dar, digamos, nosotros no podemos quedar a merced de la posición de algunos sindicatos, que a mi criterio tienen una visión equivocada y en gran parte son parte del problema que tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque no hay mayor indignidad que dejar al 51% de los argentinos en la indignidad de un trabajo informal, donde no saben si al otro día van a tener un trabajo, si van a tener una obra social para atender a su familia con un problema de salud, si se van a poder jubilar. Entonces, pretendemos que esa ley, digamos, primero, va sobre quienes en realidad están en la informalidad. Quienes hoy tienen un trabajo formal, quedan como están. Distintas modalidades de trabajo, digamos, no es lo mismo una pyme, una multinacional, una empresa agropecuaria, a una empresa que produce software, por ejemplo, donde ya los límites de contratación no son geográficos. Está claro, pueden contratar a un pibe, digamos, que produce, digamos, que es programador desde China, desde India, está claro, y de hecho pasa eso. Y cambiar la indemnización por un seguro de desempleo, que pague el empleador, que pague el empleado y que ponga parte del ANSES. Y terminar con la industria del juicio. Nosotros estamos convencidos que muchos sectores productivos en la Argentina, digamos, tomarían, digamos, trabajadores. De hecho, en cada lugar que hemos visitado, y fuimos a una textil a visitar con Gustavo, el dato más impresionante de la textil es que, primero, digamos, tiene un potencial de crecimiento enorme, no crece porque, digamos, tiene dudas con respecto a, digamos, a qué es lo que va a pasar. Digamos, en una producción que es bastante, digamos, el proceso productivo es bastante largo, están ya diseñando digamos, diseñando la ropa para el próximo invierno, es decir, necesita, digamos, mucha antelación para el tema de programar la producción. Pero mire, un pullover, diríamos, ¿qué componente tiene? Tiene 60%, este pullover tiene 60% de impuestos, 20% de mano de obra y 20% de materia prima. Es inviable. Y arriba le exigimos que sean competitivos. Abrimos la importación y le pedimos que sean competitivos. Para ser competitiva hay que tener reglas de juegos similares. Entonces, ahí nos parece que debemos... pero fundamentalmente lo que veíamos en todas las empresas, en realidad tomarían mayor cantidad de gente si no sería finalmente un problema eso. Si estaría un gobierno acompañándolo, facilitándole el procedimiento para la toma de un empleado, en fin, todo lo que eso significa. Así que bueno, ahí tenemos un gran desafío también que está vinculado al tema de darle consistencia a la macroeconomía para que la Argentina tenga un proceso de crecimiento. Florencio, buenas tardes. Bienvenido a Pavón de FM Líder, la radio de General Lavalle, que transmite desde acá de Pavón. Preguntarle, ¿qué le diría a la gente que por ahí se encuentra por primera vez con la boleta en estas elecciones legislativas, con un espacio que por ahí ni es una punta ni es la otra, es una alternativa diferente, como para que lo elija? ¿Cuáles son las pautas que marcan la diferencia de esta alternativa? Lo hacemos trabajar a Gustavo. Dale, Gustavo, gracias. Buenas tardes. 2 segundos, quiero agradecer al Vasco y a la Clara, al Vasco como anfitrión y a la Clara, el municipio de La Toja, y a todos los vecinos y vecinas que nos encontramos. Nosotros lo que pensamos es que en realidad no estamos fundando nada, lo fundó la gente. Yo creo que se empieza a construir paso a paso una mayoría social y política de personas que han visto el espectáculo de la confrontación sin proyectos, de una pelea de diseño que no mejora la realidad de nadie. Nosotros necesitamos cada vez más que los productores agropecuarios, los productores ganaderos, la hotelería, la gastronomía, los lugares donde trabaja nuestra gente, las industrias, los establecimientos, tengan mayor posibilidad de desarrollar su actividad productiva, porque esa es la Argentina
que en algún momento generó horizontes para la gente. Y hemos cambiado ese proyecto argentino, ese proyecto en lo que nos formamos culturalmente y socialmente la inmensa mayoría del pueblo argentino, por un proyecto que nos brinda un espectáculo de disputas televisivas, de insultos y de descalificaciones, que en realidad hace que se alterne una aristocracia en el poder sin cambiarle las cosas al que trabaja y al que produce, ni al que enseña ni al que aprende. Entonces, ¿qué estamos sintiendo? ¿Qué ha sentido Florencio cuando nos invitó a participar del Frente Vamos con Vos? ¿Qué ha visto? Porque esto lo ve la gente con experiencia, que esta es otra cuestión muy trascendente. No la ven los outsiders de la política. Lo que ha visto Florencio, que debe haber sido lo que ha visto el Vasco, es que hay gente que está necesitando ser representada con un planteo propositivo. No se necesitan sumar más voces a la estrategia de la rivalidad extrema. Se necesita un planteo propositivo, que tiene un centro esencial, que lo acaba de decir Florencio, que es la generación de trabajo, la recuperación de un modelo productivo para todas las argentinas y los argentinos. Un modelo que respete las nuevas realidades sociales, que respete a las mujeres generándole la misma oportunidad que a los hombres y la misma remuneración que a los hombres, que no lo está haciendo porque se achica el mercado interno, se achican los trabajos. Entonces, usted nos pregunta, o vos nos preguntás, si me permitís que te tutee. Sí, cómo no. Y yo te contesto simplemente, te contestamos. Yo creo que la realidad social y política se está formando a sí misma en aras de una nueva alternativa. Creo que la gente quiere transitar otro camino. Va a haber un primer paso el 12 de noviembre, va a haber un segundo paso el 12 de septiembre, perdón, va a haber un segundo paso el 14 de noviembre y se formará una bancada en el Congreso de la Nación y habrá concejales en los distintos consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires que den el primer paso para la constitución de una alternativa que modifique esta manera de ver las cosas en la Argentina. Eso es lo que pensamos, eso es lo que sentimos. No nos sentimos fundadores, nos sentimos interpretadores de una necesidad social muy extendida. Gente fatigada, cansada de una pelea sin proyecto. Acá, ¿cómo va? Buenas noches. Mariano Gómez, de Opinión de la Costa. La pregunta es para el Vasco y para la gente del Partido de la Costa también. ¿Por qué Randazzo? ¿Por qué eligieron a Randazzo para acompañarlo en estas elecciones? Porque está fuera de la pelea de los aparatos, porque está interpretando la necesidad de la gente, porque va por la educación, el trabajo y por la realidad que recién Gustavo mostraba. Queremos una Argentina distinta, no queremos más de lo mismo, queremos ser representantes de nuestros pueblos. Yo hoy les decía que no hay mejor honor y responsabilidad para un dirigente político poder representar a su pueblo. Nosotros queremos representar a nuestra gente, queremos representar una voz del pueblo que no está hoy en las urnas. Bueno, ¿usted? ¿Por qué Randazzo? Porque Randazzo lo vamos manejando en el vamos a votar con Silva, que era un colaborador de él en el Ministerio del Interior, y Marcelo Tacielo en Identidad Federal, allá por el año 2015, cuando él iba a presentar, íbamos a ir a elecciones internas contra Scioli, pero bueno, obviamente no se pudo, y él respetó las palabras. Nosotros nos habían dicho, si es candidato a presidente o nada, y fue nada, y nos fuimos todos a casa. Y además, muchachos, es una cuestión de utilización de la memoria. Teníamos una tarjetita verde que era un DNI, que era una cosa así impresentable, y este muchacho sacó la tarjeta y la querían hacer privada y él se la puso al Estado y dijo que puedo hacer el Estado. Este se le paró de mano a toda la mafia sindical de los trenes y agarró la peor parte, ¿no? Cuando después de la tragedia de 11 le encajaron el Ministerio de Transporte. Y se le paró de mano, y cuando se le quiso hacer el vivo el pollo sobrero no le dio ni un trago de pollo, valga la y porque entre otras cosas, además, no tiene una demanda porque no se llevó ni una arandela ni un bulón a la casa en un gobierno donde todos se llevaban de todo. Y se gastó millones de dólares hubo de gasto en aquel momento en la revolución ferroviaria que generó Florencia. No tiene una demanda. Dijo, por nosotros tenemos al rey de la demanda que fue el secretario de Hacienda de acá, ¿no? Era don Amado. Así que bueno, nada. Por eso, por la conducta, porque en realidad lo que dice lo hace, porque en realidad tiene es constante, hay una constancia de sostener lo que dice con lo que hace. Y no hay mucha gente así. Así que la verdad que por eso estamos en el Flaco. Por eso estamos en el Flaco desde siempre, y la verdad que es una bendición que podamos estar en este momento, en este espacio, y con él acá parado.
No sé si fue claro. Muy bien. Muy bien. Preguntas. Yo tengo una pregunta en relación a los jóvenes, más que nada, que hoy en día capaz a muchos de nosotros se nos dificulta ver un futuro en Argentina o poder conseguir tu primer trabajo formal en blanco. ¿Qué lugar ocupa en sus prioridades en el Congreso, si llega a estar ahí esto que estoy planteando? A ver, la Argentina no puede resolver problemas, puntuales, como en este caso un sector, muy importante como son los jóvenes, sino resuelve los problemas macro que tiene la economía argentina. Es decir, esto es importante que se entienda, si no terminan siendo, meras intenciones, buenas intenciones que después finalmente terminan decepcionando a quienes en realidad le hacemos propuestas que son incumplibles. Por eso yo planteaba algunas cuestiones centrales que estaban vinculadas al tema de darle consistencia a la macroeconomía, entender que la Argentina necesita un plan de desarrollo y que ese plan de desarrollo naturalmente va a generar trabajo, y ahí entran los jóvenes. Cuando nosotros hablamos de una ley laboral, estamos hablando de un trabajo para los jóvenes. Dentro de las distintas modalidades, creemos que, por ejemplo, el trabajo en la industria del software, ¿sí? Como por ejemplo, el otro día visitábamos una empresa tecnológica que se dedica a la formación de programadores. Nos encontrábamos que en realidad en 4 meses, capacitan a alguien para ejercer, un trabajo como el de programador. En 4 meses tiene salida laboral. Y el grave problema que tiene es que en realidad cobran entre 500 y 700 dólares. Pero el problema que tiene es que en general están contratados de afuera, ¿sí? Porque hay nuevas modalidades de contrato y cuando ingresan su dinero, en realidad se lo transforman en dólar oficial y le cobran impuestos. ¿Entendés? Creo que hay un montón de posibilidades que tienen los jóvenes, pero no son diferentes las posibilidades que genera el país. Por eso me parece que hay que ir, por otro camino, entendiendo que la Argentina, va a salir de esta situación si logra romper esta polarización que tanto daño nos ha hecho y que nos está condenando al fracaso. Sin lugar a dudas, los jóvenes, en materia educativa, nosotros estamos planteando servicio esencial educativo, no porque no creamos que muchas veces el reclamo docente no es justo, sino porque creemos que los pibes deben tener al docente en el aula. Porque siempre la educación fue el lugar, de darle posibilidades de igualdad de oportunidades de cara al futuro. Bueno, ahí creemos que también tenemos que ver no solo, la asistencia al docente, sino también discutir los contenidos de la educación. Si seguimos enseñando con los contenidos del siglo pasado, o incorporamos nuevos contenidos vinculados a las nuevas demandas que tiene el mundo del trabajo. Y ahí ustedes cumplen un rol fundamental. Florencio, repito, César Maldonado otra vez, pero me interesaría que, a pesar de que no está, nos hables un poco de Carolina Castro, como su rol de mujer participando en política, siendo que es una mujer que está en la Unión Industrial Argentina, y cuál es su participación directa y qué es lo que aporta al Frente Vamos con Vos, ¿no? Como para poder tenerla en cuenta. Es muy interesante porque, primero, porque es alguien que no viene de la política y no tiene necesidad, de participar en una lista, más allá de su voluntad y de su vocación para que finalmente la Argentina empiece a transitar otro camino, ¿no? Porque es directora de una empresa que tiene más de 60 años, que era de sus abuelos, que hoy preside la madre y que ella es directora de esa empresa. A partir de ahí ingresa como primera mujer en la Unión Industrial Argentina. Es una empresa que es un ejemplo, porque es una empresa pyme que en realidad se fue, tecnificando, incorporando eficiencia a partir del acompañamiento de los japoneses, para en realidad producir más de 100 autopartes que producen para la principal automovilística argentina, que es Toyota hoy en Argentina. Y nos aporta no solamente la mirada sensible, de la mujer, sino nos aporta una mirada vinculada al tema del mundo productivo. Conoce mejor que nadie los problemas que hoy afronta, las empresas argentinas. De hecho, el otro día me contaba que su empresa paga por día, todos los días hábiles paga un impuesto o una tasa nacional, provincial o municipal. De 22 días hábiles, 20 pagan todos los días un impuesto. Es decir, que ahí hay otra gran discusión que tiene que ver con la presión fiscal que tiene el sector productivo en la Argentina, donde el sector productivo ha tenido cada día más presión, sobre un Estado que cada día demanda más recursos, a propósito de, la asistencia,
de sectores muy vulnerables, en la cual una solución transitoria como eran los planes se transformó en una solución definitiva, incrementando proporcionalmente los planes y la pobreza. De hecho, hoy hemos visto un anuncio de los medios a última hora de la tarde, donde anuncian que crece el presupuesto para los planes sociales en 971 millones de pesos. Para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando, primero creo que es un error creer que el gobierno, digamos, va a comprar la conciencia de quienes finalmente reciben un plan. A mí me da la impresión de que quien recibe un plan finalmente debería tener una actitud de rebeldía frente a eso. Porque la dignidad no se compra. Porque nadie es feliz y se realiza, digamos, si no tiene un trabajo digno, si no vuelve a su casa y siente lo que está en la mesa, lo ganó con su esfuerzo. Entonces me parece que cometen un error, primero, muy profundo, que tiene que ver con la idea de que se puede comprar la conciencia de alguien. Y por otro lado, me parece a mí que es una cantidad de recursos que podría ser mucho mejor aprovechada para un desarrollo más importante de la Argentina. Así lo veníamos justo hablando con Gustavo, en etapas donde en realidad los commodities tenían un precio muy alto, donde la Argentina tenía superávit fiscal y superávit comercial, no haber aprovechado ese momento para obras de infraestructura importantes, para darle mayor competitividad a la economía, mayor desarrollo, ¿sí? Esa cantidad de plata se terminó yendo en planes, en subsidio a la energía, en subsidio al transporte. Entonces, hoy están incrementando el presupuesto en 972 millones, eso equivale a la inversión total que nosotros hicimos en materia ferroviaria en 3 años, donde incorporamos 1.140 coches, incorporamos obras de infraestructura, mejoramiento de vías, electrificamos La Plata, Buenos Aires, fíjense la cantidad de cosas que pueden hacerse. Entonces, digamos, estoy convencido de que el camino, digamos, que hay que tomar es otro, ¿no? Gracias. No, ya está. ¿Se contestó? No hay duda. ¿Están todos convencidos? Vamos a hacer hablar de vuelta de todo lo que bien explicó. Explicó todo. A la salida repartimos boletas. Creo que es importante también tener en cuenta que el 12 de septiembre, digamos, tanto, y esto no es una descalificación personal, pero es descriptiva y hay que decirlo, Manes y Santilli viven en la capital federal. Manes y Santilli pertenecen al espacio de Mauricio Macri. Quiero aclarar que no es una descalificación personal, está claro, pero es la realidad. No compremos espejitos de colores, porque después nadie se hace cargo. Tolosa Paz, digamos, que es candidata de Cristina, acaba digamos, de una de sus propuestas aumentar los impuestos. Están equivocados. Señores, la Argentina tiene que descomprimir el sector productivo, hay que generar trabajo, a estos jóvenes hay que darles trabajo, a los que tienen planes, nosotros tenemos un proyecto con respecto a los planes. Creemos que hay que salir de los planes, nos olvidamos una cosa importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la nómina de quienes reciben planes, vamos a encontrar gente que está capacitada, gente que tiene un oficio, gente que tiene una profesión, gente que tiene estudios, y por otro lado tenemos, digamos, 600.000 pymes. ¿Cuál es el problema de la Argentina? Si cada pyme genera 15 empleos, resolvemos el problema de la Argentina, el problema de la desocupación, que es el problema más grave. Acá tenemos una fábrica natural, que es el mar, y tenemos una terminal pesquera en la Lucila del Mar que no funciona, que está cerrada, que los pescadores, me incluyo porque yo soy pescadora, no podemos acceder a ese tipo de lugares. Entonces por eso también es una de las razones por las cuales hay que modificarlo. Totalmente. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros lo llamamos, los jóvenes acá se van a reír, el Tinder del trabajo. Si nosotros tomamos la base de datos de lo que necesita la pyme y es consistente y coincide con el perfil, digamos, que tiene que recibir el plan, automáticamente el que recibe el plan pasa a formar parte de la nómina de la empresa con la mitad del salario mínimo vital y móvil, que es lo que lo aporta el Estado, la otra mitad lo aporta el empleador, lo exentuamos de contribuciones patronales durante 2 años y seguramente que la Argentina va a tener más producción, más trabajo y más dignidad. El problema es planteárselo y salir de la trampa en la que nos tienen, estas dos facciones de la política. Que los dos han hecho lo mismo, exactamente lo mismo. Que la polarización, como decía Gustavo, es ficticia. Es decir, discuten estupideces permanentes y nos condenan a 42 millones de argentinos a un país invivible. Por los niveles de inflación, los niveles de inseguridad, la falta de expectativa de los jóvenes. Y me parece que ese camino se inicia el 12 de septiembre. No tengo ninguna duda. Y hay que ir a votar. Hay que, digamos, salir a convencer a los vecinos, a los amigos, a quien sea, que vayan a votar. Y que el peor error es el descontexto de este gobierno, canalizarlo volviendo al pasado. Porque me parece que de vuelta vamos a tropezar las 2 veces con la misma piedra. Entonces nosotros, digamos, precisamente lo que nos movió a todos nosotros fue precisamente que la sociedad no quede presa de esa trampa. Por eso generamos este espacio. Y este espacio, digamos, tiene propuesta, que la acabamos de contar muchas veces. Gracias.
tenga la seguridad, habla con vehemencia el flaco, pero cuando él le tocó transformar otros estamentos del Estado, también se decía que no se podía. Yo me acuerdo porque estaba con él y nada se podía. En el Estado pareciera que nada se puede tocar, no se puede cambiar de lugar una cosa. El flaco, con la misma vehemencia, con la misma seguridad que le pone ahora a las cosas, a sus palabras, lo hizo con el documento, con el pasaporte y todo lo que le tocó transformar. A mí me da una gran tranquilidad porque yo sé que entre nosotros es un loco como yo, pone los huevos sobre la mesa, pero con la chica, y va a ir adelante. Al Vasco como anfitrión, nosotros de la costa como anfitrión al Vasco, gracias Muchas Vasco. gracias. Y a Alvarito Van Proyen, que es alguien que nos banca mucho desde Mar del Plata, así que gracias por venir, Álvaro. Muchas gracias, chicos. Hacemos un Lo poquito. mismo,